Se ve a lo lejos una chica joven con paso desanimado, pero constante, apoyándose en el anciano que la acompaña. Nosotros solo miramos cómo se marcha esa figura que vimos por primera y última vez el día de hoy. Inhalamos profundo y volteamos. Es reconocido por muchos como uno de los mejores o más coherentes críticos de aquí de YouTube, más que otra cosa por su objetividad, algo de lo que depende la crítica y muchos disque críticos no parecen saber. Y con Digir solo hacemos esto por dinero. Soy un gran crítico, por eso quiero hacer salseo y con ello quiero dar mi opinión personal. Así es, soy un gran crítico, por eso pongo una opinión donde tendría que estar una crítica objetiva y por eso confundo una crítica con por definición la crítica es objetiva porque si fuera Las opiniones objetiva sería voluntarias, objetiva. así que no eres un crítico. Ay, conchetumare, de nuevo la misma pesadilla, weón. ¿Qué te ocurre, Kay? Eres tú, Labras, perdón. Olvidé que tenía que decirte que dejaras de mirarme mientras duermo. Ah, espera, sí lo hice. Kayford, dime qué te pasa. Pero... Verás, desde hace muchas semanas tengo la misma pesadilla una y otra vez y es que... Sí, he dicho que las críticas son Objetivas sin lugar a objeción. en algún que otro video y me muevo en un círculo en el que todo el mundo lo dice, pero... ¿Nunca te has preguntado por qué? ¿Cómo que por qué? Las críticas por definición son objetivas. Ok, pero... ¿Por qué? ¿De dónde lo sacas? Yo soy imbécil. En las críticas debes dejar de lado tus sentimientos porque si das un juicio correcto sobre si algo es realmente bueno o malo, ¿entiendes? Creo que sí. Perfecto, ya puedes volver a dormir. Oye, pero si eso es cierto, ¿qué pasa con todo el resto del mundo que cree que las críticas son subjetivas? Toda esa parte del mundo está equivocada. No son pocas. ¿Cómo sabes que nosotros no estamos equivocados? Porque por Pero hay definición... demasiadas fuentes confiables que contradicen lo que estás diciendo. Ni siquiera la misma RAE explica que tiene que ser sí o sí objetiva. Y ok, entiendo que la RAE no es lo mejor para profundizar en el significado de una palabra, pero quiero decir, si es tan necesario que sea objetiva, ¿por qué ni siquiera hace alusión a eso la RAE, como se hace con la opinión? ¿Cómo sabemos que, no sé, las críticas realmente están hechas para mejorar? Y no sé, hay tantas cosas que estoy cuestionándome ahora mismo. ¿Y si alguien simplemente se levantó un día con las ganas de mentir, nos dijo una mentira que creímos verdad, porque parecía verdad, tenía sentido, pero no era más que una falacia, y ahora la repetimos como borregos, sin ninguna fuente académica que verifique lo que estamos diciendo? ¿Y si estamos equivocados? Como pueden ver, desde hace mucho tiempo que tengo dudas con el verdadero significado de crítica. Si bien me muevo en un ambiente en el que se considera esta palabra con una naturaleza objetiva, no puedo hacer oídos sordos a toda la gente que tiene en la mente la crítica como una práctica completamente subjetiva. Es por eso que hice este video. El día de hoy intentaré explicarte qué es realmente la crítica. No hago esta búsqueda para decir que mi opinión es la verdad absoluta o algo por el estilo, sino que tratemos de llegar a una definición general que, si bien no deje satisfechos a todos, sirva para darnos una idea que englobe todo lo que una palabra tan complicada como esta significa. Dentro de lo posible. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos están equivocados del todo. Aunque bueno, esto lo irán entendiendo sobre la marcha. En primer lugar, ¿qué es lo que se entiende como crítica? Para hacer la búsqueda un poco más concreta, nos alejaremos de conceptos como pensamiento crítico o situación crítica. Nos quedaremos con el sentido de una reseña o juicio sobre algo. Según la Real Academia Española, la crítica se basa en analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia que se trate. Esta realmente no es la definición de crítica, sino de criticar, que también nos deja como segunda definición el hablar mal de alguien o de algo,
señalar un defecto o una tacha suyos. La palabra crítica es mucho más extensa en la RAE, por lo que opté por su verbo para que fuera más fácil identificar su significado. Igualmente pueden leerlo aquí como la 9ª definición de la palabra. Ya tenemos dos definiciones que, aun por sus diferencias, no se contradicen del todo. Si bien la primera hace más alusión a una evaluación formal que coloquial, ambas comparten un fin común, que es hacer un juicio sobre algo. Sin embargo, esto no es suficiente para nada. Significados.com nos da no solo dos definiciones, nos da bastantes y mucha más información de la que buscábamos. Para empezar, menciona el cómo la crítica es un juicio o análisis de una situación, persona o un trabajo. Este significado lo argumenta con su etimología del latín criticus, que designaba al juez de obras del espíritu como también a la filosofía crítica. Ahora bien, no solo nos quedamos con una definición muchísimo más clara y que sigue sin contradecir el fin de las primeras dos definiciones, que es establecer un juicio sobre algo o alguien, sino que también nos facilita información sobre el tema por el que, y me arriesgo a predecir, están viendo este video. ¿La crítica es objetiva o subjetiva? Significados.com nos dice que la crítica puede ser ambas. Por un lado, la crítica objetiva, o también llamada científica, puede usarse para referirnos a la evaluación con criterios objetivos sobre X materia. Esto es algo importante de mencionar, ya que estamos hablando de contextos completamente formales y profesionales, como el si una proposición puede considerarse un teorema o si un número es equivalente a otro que se escribe completamente diferente. O sea, de cosas comprobables, no solo por una persona, lo que quiere decir que si una crítica objetiva está bien construida, debería resultar en la misma conclusión para cada persona que siga al pie de la letra los criterios que corresponden a dicha proposición. Por el otro lado, la crítica subjetiva es definida como aquella que expresa una opinión sin esconder un punto de vista particular, y esto nos lleva a un debate muy interesante. La crítica subjetiva simplemente es una opinión, por lo que no debería catalogarse como crítica, ergo, la crítica es objetiva. ¿Quieren la respuesta corta? Esta afirmación es falsa. ¿Quieren la respuesta larga? De acuerdo, síganme. Bienvenidos a mi mente, oscura y vacía, como me gusta. La razón por la que estamos aquí es porque tiene que ver con la definición real de opinión. ¿Saben? El vocabulario humano es demasiado rico en palabras y sus significados. Miles de cosas pueden decirse de igual forma, así como puedes parafrasear como quieras el mismo concepto. Es por esto que fijarse en los detalles es lo que marca la diferencia entre las palabras. Ahora, ¿pueden decirme cuál es el detalle que diferencia estos dos enunciados? Asumiré que ya lo vieron y no me alargaré más. La opinión es realmente un juicio que nosotros tenemos sobre algo, mientras que la crítica es el juicio que le damos a algo. Esto significa que la afirmación anterior es falsa. Así como pensar algo no es lo mismo a decir algo, la crítica subjetiva no es igual a una opinión. Recordemos también que la primera definición que nos facilita la RAE sobre crítica involucra un orden en el juicio que les damos a las cosas, por lo que, pese a que esta definición no niega que una opinión pueda considerarse una crítica no necesariamente se considera una opinión. Aunque este será un punto que retomaremos más adelante, ya que antes de debatir sobre la crítica debemos entender qué es la misma. La página en la que estábamos nos entrega muchas más definiciones. De hecho, nos enmarca las críticas subjetivas dentro del género de opinión, algo que no deja de separar ambos conceptos, pero si bien sabemos que son diferentes, su parentesco central es innegable. Entre más definiciones que nos entrega la página, tenemos la crítica impresionista y la acompasada, de las cuales no hablaremos, debido a que son mucho más específicas de lo que queremos, tomando temas que por el momento no vamos a hablar. Un último punto que me gustaría tocar es que cuando hacía este video fui preguntando a varias personas, así como en mi Twitter, si creían que las críticas se hacían con el fin de mejorar o aconsejar. Y aquí una verdad, pues no encontré ninguna fuente donde se aprecie algo como eso. ¿Quiero decir entonces que las críticas no sirven para mejorar? Por supuesto que no, pero así como la mayonesa no se hizo para tocar música y puede servir para ello, aquí ocurre lo mismo. Simplemente no están hechas para eso, por lo que sí, aquellas críticas que van más dirigidas al término de molestar o incomodar a alguien cuentan como críticas. Y bueno, ya que no encontré más definiciones que fueran distintas o contradictorias a lo que ya tenemos, llegó el momento. Es hora de definir la crítica y, con base a distintos criterios que explicaré más adelante, dar a entender los tipos y sus características.
Primero, tenemos a la crítica como el expresar o hacer un juicio sobre algo o alguien. Este concepto podemos dividirlo en dos tipos de críticas. Las formales, que podemos reconocer por ser una crítica que establece los criterios a considerar para la calificación del producto de manera ordenada, y tenemos las informales, aquellas que hacemos cada quien en nuestras casas cuando algo no nos gusta, sin seguir los procedimientos formales de enumeración de puntos a valorar, por lo que este tipo de crítica se considera subjetiva en su totalidad, y pudiendo aplicarse a infinidad de campos o tópicos, incluso a las mismas personas. En este tipo entran también aquellas consideradas con un fin de molestar o incomodar a las personas, incluso de ataque. Y regresando a las críticas formales que, sin importar su dirección, siempre siguen el orden de una crítica pormenorizada, hablemos de algo. Aquí existe una separación algo interesante que también sirve para debatir un rato, pues en un entorno formal y en ocasiones profesional, ¿no deberían los críticos tomar una postura más objetiva? Es la calidad de un producto lo que están valorando, pues si quieren saber si les gusta o no la película, libro o juego de manera personal, solo hacen una crítica informal y ya está, ¿no? Pues aquí hay dos palabras que separan a las críticas formales entre verdad y opinión. Esas palabras son lo que quieren calificar los autores de las críticas, la calidad o el valor. Yo creía firmemente que las críticas eran objetivas, pues buscas la calificación imparcial de algo, pero luego me fui cuestionando varias cosas que fueron escalando hasta darme un golpe de realidad. Si buscamos la calidad del producto de manera objetiva e imparcial, ¿por qué recriminamos los clichés a las historias? Al fin y al cabo, mientras la historia sea autosuficiente, debería bastar. Quiero decir, ¿no es como encontrar repetitivo un sabor? Cuando comes mucho alguna comida, dejas de disfrutarla tanto como la disfrutaste la primera vez, o cuando hace tanto no la cocinaban en tu casa, pero ese día tu mamá se acordó de un platillo viejo. La comida realmente está buena, es deliciosa, está bien hecha, pero al consumirla tanto, deja de tener ese toque que la hacía especial. Empieza a convertirse en simple comida y... ya. A ese toque que hacía la comida especial es a lo que vamos a llamar valor. Un crítico que califique una obra por su valor más que por su calidad será siempre subjetivo, quiera o no, pues considerará criterios que no serán tomados en cuenta por todo el mundo. ¿Qué pasa si dices que X obra es mala por estar plagada de clichés, pero resulta que la calidad independiente de la obra es buena? Eventualmente llegará alguien a consumir la obra que la disfrutará y les dirá a todos sus amigos lo increíble que es. Todo porque aquella persona jamás estuvo expuesta a los clichés que presentaba el producto, siendo esa su primera vez presenciando aquellos arquetipos. No quiero explayarme más, pero es necesario entender que para calificar la calidad de una obra es obligatorio el adherirse a criterios que solo sean considerados, demostrados y aceptados como puntos objetivos, imparciales y anexos a material externo. ¿Por qué es necesario entenderlo? Porque así es más fácil comprender por qué existen obras infravaloradas, así como aquellas que elevan sus ventas pese a ser simplonas o directamente mediocres. Si bien se valora que un crítico sea lo más imparcial y objetivo posible, esto es algo que no debería acaparar por completo el criterio de la persona, pues entonces no podrás expresar el enorme valor de una obra por integrar mensajes, historias o elementos excelsos, ya que estarás atrapado en una estructura que solo te permite calificar los aspectos técnicos y más fríos de un producto. En lo personal, encuentro la simplificación del concepto de crítica como un actuar ignorante, pues considerar un concepto y práctica tan profunda como lo es la presente, con un significado tan simple en comparación como la opinión, me resulta parecido decir que una disciplina es solo un hobby. Bueno, como último punto a tratar, veremos algo mucho más simple. Para realizar una crítica formal correctamente, hay que preguntarnos si hablamos de una objetiva o subjetiva. Por parte de la objetiva debemos, primero que cualquier cosa, establecer una pauta de los puntos a destacar y explicarlos. Antes de valorar un producto, se debe entender con qué criterios vamos a criticar, por lo que estos deben ser demostrados y aceptados como algo a considerar. Si criticamos objetivamente una película, por ejemplo, un punto primordial que vamos a criticar será el video, que no haya errores gráficos, que no existan problemas de escenografía que entorpezcan la percepción visual del receptor, entre otros. Mientras que otro punto muy distinto sería el guión de la misma, que estamos, como ya dije, obligados a explicar en cuanto al procedimiento de la crítica. Por decir algo, podríamos usar una plantilla simple basada en inicio, desarrollo y final, o dicho de otra manera, presentación del ambiente, personajes y conflicto principal, desarrollo del conflicto
conflicto, clímax del mismo y una resolución. O también podemos evaluar la historia con la estructura que plantea el viaje del héroe. Existen muchas formas de ver una película, pero al criticarla de manera objetiva debes explicar tu plantilla y, de no haber sido probada antes, demostrar por qué es una guía imparcial y completamente aislada de tu subjetividad, pues, como mencioné antes, debe resultar en la misma calificación independientemente de quién sea el crítico. Como ven, crear una crítica objetiva no es para nada fácil, y mucho menos rápido. Es bastante laborioso y, a mis ojos, insatisfactorio. Por parte de las críticas subjetivas tenemos algo mucho más simple realmente, ya que no tenemos que adherirnos a una pauta previamente explicada y probada. El único requisito que esta crítica nos pide es mantener el orden en nuestra forma de escribir o narrar. Sin embargo, y algo que no quiero que se malinterprete, es que la crítica formal subjetiva no tiene por qué polarizarse a la subjetividad. Como ya dije antes, se aprecia la objetividad en un crítico, y esto es por su relación con, valga la redundancia, el pensamiento crítico. Esta crítica no es simplemente decir los aciertos y los fallos de algún producto u obra, para eso tenemos la objetiva. Aquí podemos y deberíamos analizar, cuestionar, cuestionarnos, explayarnos y exprimir al máximo el tema a tratar. La crítica es más que solo una palabra. A este punto la conclusión es clara. Existen muchos tipos de críticas, pero estos no son más que ramificaciones de un modelo principal y general al cual creo firmemente haber llegado. Pero como ya dije, yo no soy ni un experto en nada, ni mucho menos tengo la verdad absoluta, así que la última palabra siempre la tienes tú. Por mi parte, y con esta nueva visión de lo que crítica significa, sigo prefiriendo que no me llamen crítico, o si lo hacen, tengan en cuenta que al menos yo no veo chiste en hacer críticas que busquen calidad, ergo sean objetivas, sino más bien el darle una mirada a un producto, situación u obra que solo yo pueda dar. ¿Y tú? ¿Qué buscas? ¿La calidad o el valor?